Al filo de la intriga. Los horribles experimentos para revivir a los muertos. Si hay algo que los seres humanos han deseado desde siempre, es dominar y vencer a la muerte. La evolución de las sociedades y los avances tecnológicos han permitido que la raza humana poco a poco vaya derribando las barreras naturales con las que se enfrenta y que representan un obstáculo para la supervivencia. Se crearon medicinas para combatir enfermedades, se usaron hongos y bacterias que podían usarse para curar personas. Se construyeron islas artificiales para que las personas vivieran y se adecuaron terrenos que se creían inhabitables para que allí se erigieran ciudades. Sin embargo, aún así el humano no ha podido evitar el enfrentarse con la muerte. La muerte se puede posponer, o se puede incluso llegar a revivir un cuerpo si ha dejado de funcionar hace muy poco. Pero cuando pasa cierto tiempo, lo muerto muerto está, y así permanecerá. Y esto es precisamente lo que desde hace cientos de años, los humanos buscan evitar. No deja de aparecer el debate sobre si los humanos deben aceptar el ciclo de la vida o si por el contrario, deben oponerse a la naturaleza. Pero lo cierto es que por un tiempo, ciertas personas trataron de lograr la inmortalidad mediante métodos horribles y grotescos. Todo comienza con la novela de Frankenstein, publicada en el año 1818. La idea de que un científico pudiera crear vida a partir de diversas partes muertas despertó el interés de muchos estudiosos de la medicina del siglo XIX, pero no fue sino hasta la primera mitad del siglo XX que esta idea se llevó hasta los primeros ensayos y trabajos teóricos que buscaban argumentar que se podía revivir algo que se consideraba ya muerto. A partir de allí, surgieron diagramas, planos y diseños de las posibles máquinas que debían ser creadas para lograr tan ansiado fin. Para aquellos momentos, la ciencia aún no lograba discernir si debía aferrarse o mantenerse alejada de la ética y la moral, por lo que no estaban claros los límites que serían necesarios traspasar o respetar, para poder llevar a cabo los experimentos necesarios para poder demostrar que era posible revivir a los muertos. Si bien los teóricos occidentales no sabían qué postura tomar respecto a la ética, los primeros en arriesgarse y traspasar esta frontera científico-humanista fueron los soviéticos. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Para los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, no había ninguna razón por la cual no debieran realizarse experimentos amorales, con el fin de hallar las mejores formas o maneras de ganarle al eje en cuanto a militaría y ciencia. Al mismo tiempo, se buscaba adelantarse a los americanos en la carrera científica, por lo que las barreras éticas soviéticas debían traspasarse sí o sí, y el régimen estalinista era uno de los principales promotores de futuros experimentos que hicieron temblar no solo a los mismos soviéticos, sino que hicieron palidecer a los médicos y científicos occidentales. Los primeros de estos horrorosos experimentos fueron documentados en una película que fue rodada en el año 1939 en el Instituto de Fisiología Experimental y Terapia de la Unión Soviética. Moscú hizo llegar este documental filmado a América como parte de un programa de cooperación científica entre Estados Unidos y los soviéticos, pues no siempre hubo una gran enemistad entre ambas potencias, como comúnmente se hace creer, y varios gobiernos estadounidenses avalaron el establecimiento de estas relaciones bilaterales. Aún así, ambas naciones sabían que debían tener a sus futuros enemigos cerca, por lo que los soviéticos compartieron sus experimentos macabros. La película Llegada a Nueva York mostraba un experimento llevado a cabo por Sergei Brukhonenko, el cual era un científico que era un gran estudioso en el área del trasplante de órganos, que para aquel entonces era una parte de la medicina que permanecía inmadura y que requería de muchas pruebas y errores. En la película habían dos protagonistas: una máquina que Brukhonenko construyó y un perro. El aparato se llamaba autoyector, el cual consistía en una serie de mangueras de goma y plástico que se conectaba a un sistema de tubos y recipientes de cristal. La idea de la máquina era que podría sustituir los órganos vitales de un ser muerto y eventualmente hacerlo volver a la vida.
Y en este caso, el sujeto de prueba era un pobre perro de pelaje blanco y orejas levantadas. La primera parte de la película muestra un corazón canino funcionando fuera del cuerpo gracias a la interacción con una máquina aparte. Esto produce que se bombee sangre al corazón y este ya en funcionamiento podría dirigir la sangre al resto del cuerpo si es que lo hubiera. La siguiente fase mostraba un pulmón que al conectarse a otro sistema se inflaba de aire y se vaciaba, tal y como ocurriría en la naturaleza. La lógica que usaron los científicos para enfrentarse a los retos de la biología era similar a la lógica aplicada en la ingeniería. El problema más grande se dividiría en partes cada vez más pequeñas y simples. Se hallaría solución a cada subparte del problema y al juntar todo, se debería resolver el problema original, que en este caso era revivir a los muertos mediante el funcionamiento artificial de sus órganos. Es entonces cuando entra el perro blanco en escena. Pero no es todo el perro blanco, sino solo su cabeza, pues el can fue quirúrgicamente decapitado. Dicha cabeza se conecta a las máquinas anteriores con un sistema de mangueras que simulan ser venas y vasos sanguíneos y en conjunto hacen bombear sangre hacia la cabeza, la cual después de cierto tiempo revive como por arte de magia. El perro abre los ojos y reacciona ante pinchazos, toques y otros estímulos tanto visuales como sonoros y de tacto, demostrando que eventualmente la cabeza tiene vida. Ante la mirada atónita de los científicos estadounidenses, es entonces cuando se pasa a otro experimento y ahora entra en escena el autoyector. Ahora no solo se buscaba revivir a otro cuerpo muerto, sino que la idea era que el autoyector reemplazara por completo el organismo de aquel cuerpo, por lo que éste en teoría viviría de manera artificial. El ser que se usó para tal prueba fue otro perro, este de pelaje oscuro. Fue puesto en un quirófano, con un bozal, acostado sobre una camilla, mientras estaba sedado. Con apoyo de médicos y asistentes del quirófano, el experimento comenzó y la sangre del animal se drenó por completo y se almacenó aparte hasta que el animal fuese declarado como clínicamente muerto. El fluido rojo sacado sería usado en el autoyector, el cual llevaría de nuevo la sangre hasta las venas y arterias del perro, pues el autoyector se conectaría al sistema circulatorio canino. El experimento se llevó a cabo, y luego de pocos minutos el corazón del animal vuelve a latir, y el perro revive. Un par de instantes después, los niveles de respiración y pulsaciones vuelven a la normalidad, y todo acaba. Unas siguientes imágenes muestran al animal recuperándose de tal traumática experiencia y se menciona que dicho animal no fue el único con el que se probó dicho experimento. Cuando la proyección de la película se detuvo, hubo un tétrico e inquietante silencio en la sala donde se reunieron los médicos y científicos para verla. De alguna forma, los soviéticos habían descubierto la manera de revivir a los muertos de maneras que parecían impensables. Tal vez no solo fue el asombro del avance lo que provocó el silencio en la sala americana, sino la humillación que sintieron los científicos en el momento. Los soviéticos habían traspasado casi sin titubear la barrera de la ética y la moral, y por medio de ello, lograron tales avances científicos. Sin embargo, a pesar de que tal documental mostraba un inmenso avance para la medicina en tiempos de guerra, hubo una férrea oposición a todo lo presentado en el filme soviético. Y es que el asunto no era haber decapitado a un perro y desangrado a otro y haber destripado a quien sabe cuántos más para realizar los experimentos. El asunto era que para los americanos lo que acababan de ver era imposible y por lo tanto todo en la película debía de ser falso. Para aquellos tiempos, no habían suficientes avances ni descubrimientos médicos en cuanto a neurociencia, por lo que se tardó mucho en demostrar que lo visto en aquella película era falso. No solo los soviéticos usaron animaciones para llenar los vacíos del experimento, sino que trataron de vender todo como un logro científico del régimen. Básicamente, era una especie de medida propagandística. Pero a pesar de que tal película era hasta cierto punto falsa, lo cierto es que los experimentos soviéticos para revivir a los muertos no lo fueron.
Eventualmente Brukhonenko hizo varios experimentos similares que le hicieron acreedor del premio Lenin en el año 65, pero ni de lejos fueron los suyos los experimentos más brutales. Mientras se hacían avances médicos en cuanto al trasplante de órganos, en parte gracias a Brukhonenko, los colegas de este último jugaban a experimentar con órganos animales. Uno de ellos cosió un riñón a la cabeza de un perro y el órgano al rato empezó a producir orina. Otros experimentaron directamente con cuerpos humanos para ver si la sangre podría tener un sustituto. El menos escrupuloso de los colegas de Brukhonenko, llamado Vladimir Demillov, decidió probar el injertar la cabeza de un cachorro canino cerca de la cabeza de otro perro adulto. Para sorpresa de todos, la cabeza del pequeño vivía, mientras que el can más grande no sabía lo que le acababa de pasar y nunca lo podría entender. Este experimento, sacado a la luz en el año 54, permitió que se entendiera cómo funcionaba el sistema nervioso y la manera en la que éste interactuaba con todos los demás órganos del cuerpo de cualquier ser vivo, incluyendo a los humanos. En la película que vieron los americanos, se mostraba la cabeza cercenada y viviente de un perro, pero si bien esta escena era falsa, lo cierto es que se realizaron experimentos con humanos de manera similar a como hicieron con el pobre canino. Brukhonenko no perdió el tiempo con animales y probó el autoinyector con un hombre que había fallecido el día anterior. Tiempo después de que se drenara la sangre y que se pusiera en funcionamiento el aparato, aparecieron los primeros resultados. El cuerpo emitió un espasmo que aterró tanto a Brukhonenko que decidió parar el experimento. Desde entonces, hubo un absoluto hermetismo soviético en cuanto a los experimentos para revivir a los muertos. No se sabe con certeza si se hicieron más de ellos o si alguno tuvo éxito. Pero lo cierto es que gracias a los avances científicos del régimen de la URSS, posteriormente se desarrollarían máquinas que permitirían hacer funcionar algunos órganos del cuerpo humano. Por ello, hay respiración asistida y maneras de reanimar un cuerpo que acaba de morir. Pero el debate aún queda en el aire, pues no hay un consenso en si para avanzar hacia la deseada inmortalidad hay que traspasar los límites de la ética y por ende, abandonar todo rasgo de humanidad. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.